Llevo casi 8 años implantando Odoo para empresas de toda índole, tanto en España como en otros países. En este vídeo vamos a ver lo que nadie te cuenta, cuál es el precio de una implantación de este sistema en España en 2026, sin marketing y sin rodeos, así que vamos al grano. Absolutamente todo el mundo cuando contacta con nosotros lo que quiere saber en esencia son dos cosas: qué es lo que me va a costar esto y cuánto vamos a tardar en implementarlo. Así que vamos a responder a lo primero. Aunque no queramos darle vueltas, es importante tener en cuenta el contexto. No es lo mismo la implantación de Odoo para una empresa de servicios de 3 empleados que para una empresa de fabricación de 200 y pico empleados. Por tanto, vamos a ir haciendo pequeñas categorías e ir adentrándonos en toda esta información de forma segmentada. También hay que entender cuál es el contexto del año actual, que esencialmente ya por el avance de Odoo durante todos estos años, pues cada vez cubre más funcionalidades. Es decir, Odoo hace 10 años hacía menos cosas y teníamos que programar, o sea, Odoo era como una especie de core, y teníamos que programar encima de él muchas capas para que llegara a ser lo que nosotros queremos. Ya Odoo ha crecido y el desarrollo no es tan relevante, entonces las implantaciones tienen más que ver con configurar el sistema, formar a los empleados y hacer pequeños retoques. Con ese contexto, como digo, vamos al grano a ver lo que cuesta una implantación de este sistema. Voy a intentar aterrizar toda esta información con tamaños y categorías de empresa que suelen ser recurrentes. En este caso vamos a hacer 4. Por una parte vamos a tener una empresa puramente de servicios, en otra parte una empresa de retail y tienda online, es decir, venta minorista. Por otro lado veremos una distribuidora que tenga servicios también mayoristas de entrega, más relacionado con paquetería y distribución más intensiva. Y finalmente con una empresa de fabricación. Esto, como digo, son arquetipos de empresa, pero hay que tener en cuenta que luego la realidad dice que, por ejemplo, una empresa puede tener una combinación de todas estas cosas. Es decir, que podemos tener una fábrica que tenga venta minorista, que también tenga venta mayorista, que vendamos por internet, etc. Por lo tanto, vamos a segmentar, como digo, en estas 4 categorías y para cada una de ellas vamos a dar también un poco de información acerca de 3 bloques de tamaño también bastante típico. Cabe destacar que todas estas cifras que voy a mencionar tienen que ver solamente con el coste de implantación sin incluir licencias. Es decir, este es el dinero que pagaríamos a un partner de Odoo para adaptar el sistema o para implantarlo en nuestra empresa. Y también hay que tener en cuenta que implantar no es solamente instalar el programa, sino que tiene que ver con escuchar las necesidades de la empresa, adaptarlas a características del sistema, formar empleados, etc. Es decir, llevar a término una necesidad de empresa a un comportamiento de sistema informático. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, por las empresas de servicios y elegimos la primera franja, que sería la típica micropyme española, hasta unos 10 empleados. Ahí el coste de implantación puede ser más o menos de 5 a 10.000 euros, estando en ese rango siempre la cantidad de modificaciones que queramos hacer el sistema y siempre moviéndonos en un eje en el que si tenemos en un lado quiero que Odoo se adapte a mí y en otro yo me adapto a Odoo, pues cuanto más nos adaptamos al sistema más barato y cuanto más se tiene que adaptar el sistema a nosotros más caro. En la siguiente franja tenemos una empresa que va de 10 a 30 empleados, es decir, una empresa que va alcanzando ya un tamaño medio, que ya tiene departamentos, que ya está más estructurada, que probablemente ya esté viendo más del 1.000.000 de euros de facturación. Y vamos a poner que la implantación va pues en el siguiente rango, que va desde esos 10.000 anteriores hasta más o menos 30 a 40.000 euros. Una vez más, dependiendo de la cantidad de procesos que quieran incorporar, que ahora ya por volumen de operaciones, es decir, al tener más empleados, departamentos, etcétera, tienen que ir seleccionando más, tanto por módulos como permisos de usuario, etcétera. Como no podía ser de otro modo, ahora que estamos poniendo el esfuerzo en producir este contenido de calidad, te voy a pedir que le dejes un like, que te suscribas y que lo compartas con aquella persona a la que pueda resultarle de interés. Y tanto si lo haces como si no, muchas gracias por vernos. En la última franja tendremos una empresa que va más o menos de los 30 a los 100 empleados, que ya está facturando, puede ser entre 3, 4 y 10 millones de euros, y ya suelen ser empresas de un tamaño más internacional, ya están mucho más protocolizadas, etcétera. Muchas de ellas ya suelen ser líder en su sector o en su nicho de mercado, donde ya una implantación puede costar de 30 a 40.000 euros a unos 100.000. ¿Significa eso que las implantaciones no puedan ser más grandes? O más bien, ¿qué pasa con empresas que son más grandes que esta? Pues evidentemente estos números pueden seguir creciendo, pero si tenemos que el mercado tiene forma de pirámide, en la parte de abajo tendríamos la mayoría de empresas, es decir, tiene más base, que son pequeñitas, luego hay menos de las que son medianas y muy pocas de las que son grandes. Es decir, sí que se pueden hacer implantaciones más grandes, pero vamos a decir que ya son poco recurrentes, y como este vídeo es mostrar la fotografía de lo que mayormente suele ocurrir, pues estos son los 3 tamaños de los que vamos a hablar para empresas de servicios. Pasemos a hablar de retail, es decir, de venta minorista. En este caso no voy a contemplar todo lo que son tiendas de 1, 2, 3 personas, es decir, de negocios que son de una sola ubicación.
Y vamos a hablar más bien de negocios que ya han crecido, que puedan tener 2, 3 tiendas, o que si tienen una sola tienda es muy intensiva, también tienen algún otro almacén y ya tienen un número razonable de empleados. Estamos hablando, por tanto, de empresas que tienen más o menos de 3 a 10, 15 empleados y que ya están pasando de los 300 o más bien de los 500.000 euros, de ahí un poco para arriba. En ese caso ya quieren tener un ERP porque ya no les vale con el Excel y con el típico programa de contabilidad, sino que ya tienen que empezar a unificar todo lo que es la parte de ventas con contabilidad, con gestión de inventario, etcétera. Y en esa franja inicial tenemos implantaciones que van más o menos de los 10 a los 20.000 euros. En el siguiente escalón tenemos lo mismo, pero un poco más grande y complejo. Estamos hablando de empresas que ya tienen de 15 a 40, 50 empleados, que ya están llegando a facturar 4 o 5 millones de euros. Tienen normalmente varias ubicaciones, no solamente una o dos tiendas, sino ya tienen algo un poco más grande, o un almacén central con una logística un poco más compleja. Y en este caso estamos hablando de implantaciones que van pues desde esos 20.000 euros anteriores hasta unos 40, 50.000 euros, quizás un poquitín más. Finalmente, en el último escalón tenemos empresas que ya van de 50 a 100 empleados más o menos, que facturan de 5 a 10, 15 millones de euros y que en este caso tienen pues operaciones muy complejas. Hablamos normalmente de una gran central ya con almacenes verticales o con servicios de picking, packing, diferentes paquetes, formas de entrega, e-commerce probablemente en diferentes países, diferentes idiomas, por tanto, diferentes tarifas, es decir, ya el mayor grado de complejidad que se nos pueda ocurrir. Y en este caso hablamos de implantaciones que van 40 a 50.000 euros en adelante, más bien, y siendo realista, yo diría que unos 80, 100.000, 100 y pico mil, y esto dependiendo de si todo lo pueden sostener solamente con Odoo o si tienen que conectar también con otros e-commerces, o sea, con otras marketplaces y que vendan a partir de otros servicios. Cuantas más integraciones, más complejo se va haciendo todo esto, así que, bueno, por trazar una media más o menos, vamos a decir que unos 80 a 100.000 euros. Si antes hemos hablado de venta minorista, ahora vamos a hablar de venta mayorista, es decir, de distribución y de abastecimiento business to business. He de decir que en la práctica a mí me vienen muy pocos negocios que son solamente mayoristas, es decir, casi siempre todos los que son mayoristas son principalmente mayoristas, pero también tienen algo de venta minorista. Y aquí es donde empezamos a intentar componer estos precios combinados, o sea, la implantación de lo que sería la parte mayorista con algo de minorista. Pero bueno, vamos al grano con esto. En la primera franja tenemos una empresa que puede facturar más o menos de 1 a 5 millones de euros, que tiene también más o menos hasta 10 empleados, y estaremos hablando de una implantación que puede ir de 10 a 30.000 euros más o menos. En el siguiente escalón ya tenemos mayoristas que son relevantes en alguna zona, es decir, que tienen el nicho de mercado de alguna ciudad en concreto, es decir, ya son algún referente local. Van normalmente hasta los 50, 60, incluso 80 empleados. Aquí ya estamos viendo niveles de facturación que pueden llegar a 15, 20 millones de euros, es decir, tienen ya mucha rotación de pedidos, probablemente servicios de entrega propios con su propia flota, etcétera. Y en este caso las implantaciones van de 20, 30.000 euros, ya puede ser que incluso hasta los 60, 70. Por último, la fotografía de gran empresa de distribución tiene normalmente más de 100 empleados, pasa fácilmente de los 20 millones de facturación, ya son referentes nacionales, incluso puede ser que hagan distribución en otros países, etcétera, donde ya hablamos de implantaciones que van de 70, 80.000 euros para adelante, es decir, esa sería la parte de abajo de la franja de precio de la implantación, pudiendo llegar fácilmente a los 120, 150.000 euros más o menos. Finalmente hablemos del sector de la fabricación. Es probablemente el sector más complejo, que más dolores de cabeza da durante las implantaciones y del que más hay que hablar, y en el que las implantaciones cuestan más por tamaño de empresa. Ya aquí estamos manejando lo que se llama listas de materiales, diferentes versiones de producto, procesos de fabricación que incluyen a varios empleados, mucha trazabilidad de producto, etcétera. Por tanto, de nuevo, en la fotografía de micropyme, hasta unos 10 trabajadores que esté facturando de 1 millón a 2, 3 de euros. Aquí hablamos de una implantación que puede ir fácilmente de 30 a 50.000 euros de coste. En el siguiente escalón tenemos empresas que ya van a tener más de 20, 30 empleados, probablemente hasta 80, 90, ya con cifras de facturación que en algunos casos pueden sorprender. Pasan muy fácilmente de los 5 millones, pueden llegar a 20, 30 millones de euros de facturación, y es que hay que tener en cuenta que las fábricas, sobre todo si producen en serie, pueden sacar mucha optimización por trabajador, es decir, que el hecho de que no tengan demasiados empleados no significa que no tengan un buen volumen de negocio.
Aquí, como digo, los procesos de implantación pueden llegar a ser muy complejos y partimos muy fácilmente de los 40.000 euros de la horquilla anterior, es decir, de las fábricas chiquititas, y adentrarnos fácilmente en el terreno de los 100, 150.000 euros e incluso un poquito más para arriba. Pero si tuviera que poner una horquilla para este perfil de empresa, de 100 a 150.000 euros sería algo realista. Finalmente, si hablamos de una fábrica grande y compleja con bastante, más de 100 trabajadores, o sea, por ejemplo, 200, 300 incluso, que ya llega a pasar también muy fácilmente de los 20, 30 millones de euros hasta 50 millones de euros de facturación al año, estaremos hablando de implantaciones que arrancan desde los 150.000 euros más o menos y pueden entrar también muy fácilmente los 250.000, 300.000 euros. Como digo, estos ya son procesos de fabricación que pueden tener tanto muchos controles de calidad en fabricación en serie con conexión con dispositivos que puedan tener en cuenta humedad, temperatura, y si es fabricación a medida ya, ¿para qué? Es decir, porque hace falta tener incluso sistemas que conviertan modelaje de algún CAD, es decir, algún software 3D en información que Odoo pueda interpretar, etcétera, pero esto probablemente sea motivo para crear otro vídeo. Así que de momento son las cifras estimadas en función a mi experiencia. Bueno, pues con todo esto dicho, la pregunta ¿cuánto cuesta Odoo en 2026? Es que haciendo un popurrí de toda la información que he dado en este vídeo, sacamos una fotografía un poco difusa de una empresa que tiene de unos 10 a unos 80 empleados, que factura de 1 o 2 millones de euros a unos 10 o 15, para la que una implantación, cogiendo un poquito de unos procesos y de otros, por ejemplo, un poco de venta minorista, algún proceso de fabricación extremadamente sencillo, alguna venta mayorista, etcétera, pues puede arrancar de los 20, 30.000 euros a unos 80, 100.000. Ese sería, digamos, el perfil medio combinado de todo lo que he estado contando. Como en este vídeo estamos cubriendo salseo del bueno, porque es el típico vídeo que todo el mundo quiere ver yendo a encontrar información con puntero láser sin perder el tiempo en contexto, en información varia, etcétera, vamos a seguir sacando un poco más de preguntas que suele hacer la gente, que es ¿cuánto cuesta Odoo, pero en relación a otros programas? Bueno, pues en España hay 3 ERPs mayoritarios, que son Odoo, Microsoft Dynamics y SAP, en ese orden creciente de precio. Muy a brocha gorda, de nuevo, basado en mi experiencia, en lo que otros clientes me cuentan cuando están valorando nuestras opciones, entonces, de nuevo, lo quiero coger con pinzas, pero bueno, más o menos es una regla. Para una misma implantación de Odoo con los mismos requisitos y más o menos mismos resultados, una implantación de Odoo en Microsoft Dynamics cuesta de 1,5 veces a 2,5 veces más. Y en SAP de 2 a 4 veces más. Ojo que para SAP, de hecho, hay más bien 2 tipos de SAP, uno que es un pequeñito y otro que es un grande. Pues esta horquilla que he dado es para el SAP pequeñito. Si ya nos vamos al grande es una locura. Pero ahí estamos hablando ya de empresas de un tamaño corporativo que, siendo honesto, ni siquiera las hemos hablado en este vídeo. En este vídeo hemos hablado de la fotografía de empresa común española que no se corresponde, digamos, con el uso de este SAP grande. Y perdonad todo este tipo de disclaimer, pero quiero intentar ser certero en la información que transmito. Siendo completamente sincero, tengo un pequeño guión para este vídeo que me ha preparado mi asistente de marketing y me dice, dame tu insight desde tu experiencia, es decir, como que dé alguna opinión acerca del coste de Odoo. Pues esto es una información bastante controvertida para la que probablemente pueda hacer varios vídeos de hecho, pero tiene que ver con la productividad de las empresas españolas que no ha crecido en las últimas 2-3 décadas, y es que esto es lo que veo yo. La empresa típica española está muy dispuesta a pagar por hardware, es decir, por cosas que se pueden tocar, vehículos, máquinas, elementos de fabricación, herramientas, etcétera. O sea, son empresas que con orgullo me dicen, me he comprado este aparato, ha sido muy barato porque nos ha costado 100.000 euros. Si yo les doy ese mismo precio para una implantación, normalmente les supone un proceso mental de, uy, qué montón de dinero, tenemos que pensarlo mucho, vamos a ver cómo lo hacemos, etcétera. Sin tener en cuenta que con que Odoo alivie un par de recursos humanos de la empresa, es decir, si tú implantas con un coste de 100.000 euros y tienes 2 puestos de trabajo que liberas, a salario mínimo, que cuestan más o menos unos 20.000 euros al año, estás ahorrándote 40.000 euros al año. Es decir, que tienes una implantación pagada en 2 años y medio o 3. Y como siempre, porque al final esta no es la cuestión, porque cuando se implanta un ERP no es que tú quites a una persona del todo, sino más bien que en el conjunto de los empleados estás haciendo tu empresa más eficiente. Por tanto, estamos hablando de que la gente pueda producir más, se pueda vender más, sobre todo, y es lo mayoritario, que los puestos directivos puedan poner la cabeza en lo que realmente importa. Que no se pasen el día entero dando vueltas alrededor de tengo que hacerme un Excel para mirar tal dato. Es decir, el objetivo tiene que ser, entro a Odoo, veo mis métricas y tomo decisiones, que es lo que verdaderamente va a hacer al negocio crecer.
Bueno, pues esto probablemente suene un poco anti-marketing, porque es un poco meterme con los potenciales clientes con los que me suelo encontrar, pero es verdaderamente mi opinión, así que con honestidad, ahí la tenéis. Y ahora sí que sí, para cierre de este vídeo, la pregunta del millón. ¿Cuánto te costaría implantar Odoo a ti en tu empresa? Pues si quieres saberlo, nada más que nos contactes y como siempre estaremos encantados de ayudarte.